Ana Cintia, aprovecho para comentarles que al final de la sesión
como ya no hubo diapositiva con referencias, si no tienen inconveniente, escribiré en el chat 3 páginas de internet, 4 páginas de internet y unas recomendaciones de 2 podcasts de donde obtuve información. Ok, sin problema. Va, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Soy Cintia Baldo, gerente de operaciones de PAE, y en nombre del equipo del programa de asistencia al empleado, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Dialogando con expertos, el sueño y su relación con la salud mental. Por supuesto, impartido por el psicólogo Said Rangel.
Antes de comenzar, quiero invitarlos a que por favor pongan atención en el chat. Les estaré compartiendo una liga para que al finalizar el webinar puedan responder una breve encuesta de satisfacción. Para nosotros es de vital importancia conocer su retroalimentación, ya que nos ayuda a seguir mejorando este tipo de espacios que son para ustedes. Y bien, a lo largo de esta sesión podremos identificar la relación del sueño con la salud mental, reconocer el impacto de los hábitos del sueño en nuestro bienestar y al mismo tiempo generar alternativas para un manejo eficiente de dichos hábitos. En esta tarde tenemos como invitado al psicólogo Said Rangel, quien cuenta con una destacada trayectoria. Él es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es maestro en estudios psicoanalíticos por la misma universidad. Es psicoterapeuta, tallerista, conferencista y catedrático. Se ha desempeñado como coordinador académico de las licenciaturas en Psicología y Derecho, así como es responsable del programa de atención y servicios psicológicos en la Universidad del Valle de México. Ha sido capacitador y facilitador en empresas de San Luis Potosí, Jalisco, Coahuila, Querétaro y Guanajuato, abordando temas como manejo del estrés, dinámica familiar y habilidades gerenciales. A lo largo de su trayectoria, Said ha impartido talleres y conferencias en diversas universidades. Y bien, la dinámica que llevaremos a cabo es la siguiente. El experto nos compartirá un material visual y al terminar su presentación abriremos una sección de preguntas y respuestas donde podrán escribir en el chat todas sus dudas o comentarios que tengan sobre el tema. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Said Rangel. Maestro, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por la presentación. Bienvenidas, bienvenidos todos. Les agradezco mucho que compartan de su tiempo para este interesante tema que me parece por demás trascendente cuando se trata de salud mental. Y bueno, la salud mental no solo se circunscribe a lo que habitualmente llamamos mente. Es una salud que engloba tanto la parte física, la parte espiritual, y como siempre la parte social que implica el hecho de compartir con otros nuestro tiempo y nuestro estado emocional. Por ello, hablaremos hoy de un tema que además de interesante me parece que puede dar cabida a aspectos que probablemente hayamos pasado de largo o que no consideremos tan importantes como lo es el descanso y el equilibrio emocional. Sin más, me voy al objetivo de la charla. Nos interesa que identifiquen la relación del sueño con la salud mental, que no solamente es una relación recíproca, pues es una relación bidireccional en cuanto a el descanso y la salud y equilibrio emocional y sobre todo físico. También reconocer el impacto de los hábitos del sueño en la salud, porque así como existen hábitos alimenticios, hábitos deportivos, hábitos físicos, los hábitos del sueño también se convierten en un día a día en el cual en muchas ocasiones desentendemos o quizá no le damos la importancia que tiene cuando se trata de descanso, de lo integral que resulta el sueño. Y por último, generar alternativas para el manejo eficiente de los hábitos de sueño. Sin duda que no podemos decidir qué soñar, pero al menos sí podemos influir en la manera en la que descansamos. Y por supuesto, en la forma en la que esos sueños repercuten en nuestro alivio y equilibrio tanto fisiológico como inmunológico, que veremos en un momento. Voy a pedir que a lo largo de la presentación, si hay alguna duda, algún comentario, lo vayan escribiendo en el chat, con la intención de que si hay alguna duda o algo que sea muy puntual respecto al tema, pues no lo dejemos al final o incluso se pueda responder al final, pero que las ideas no se pierdan. Iniciamos entonces. Y me gustaría iniciar con algunos datos interesantes. Según la Gaceta de la UNAM, los problemas para dormir afectan al 45% de la población mundial
Y estamos hablando de que casi la mitad de las personas tenemos o hemos padecido alguna dificultad para dormir. Y eso implica desde la parte, llamémosle, del presueño o los hábitos previos al dormir, durante el sueño y posteriores, que repercuten también en las relaciones humanas, en cómo nos relacionamos con nuestro trabajo, con nuestra familia y particularmente con nuestro estado de ánimo. Otro dato interesante es que conforme envejecemos, dormimos más de día que de noche. Y esto es primordial, porque en ocasiones el dormitar, como se dice comúnmente, a la somnolencia que tenemos durante el día, suele aparecer con mayor frecuencia a mayor edad. Y eso es importante considerar porque no solamente se relaciona con el no dormir bien, sino con una necesidad fisiológica natural que a lo largo del ciclo de vida se va presentando. Un dato adicional es que en la adultez disminuye la necesidad de dormir, pero el sueño se hace más eficiente. Quien tiene hijos en este chat seguramente sabe que los pequeñines dormirán 12, 18 horas conforme van avanzando. Los jóvenes, adolescentes y adultos necesitan por lo menos 8 horas para dormir y descansar. Sin embargo, en la adultez, la necesidad de dormir va en decremento, pero eso no quiere decir que necesitemos menos dormir. Se prevalece la calidad del sueño. Y eso es primordial, porque dormir 4 o 6 horas con una calidad y con una ininterrupción no es que sustituya las 8 horas, pero al menos provoca menos deficiencias de día que las que provocaría el dormir 8 o 10 horas intermitentemente. Otro factor es que la falta de sueño afecta al sistema inmunológico. Cualquiera pensaría que el dormir solamente afecta a situaciones quizá de atención, de memoria, que veremos un poco más adelante, pero está comprobado que la falta de sueño y sobre todo la ausencia de las etapas REM o la fase REM del sueño, que es la fase en donde se encuentran las actividades de sueño, las actividades oníricas más importantes, repercute también en nuestro sistema inmunológico, ya que por medio de las hormonas que secreta nuestro cuerpo, es en esta etapa en la que se obtiene el mayor de los descansos y por lo tanto el mayor de los beneficios de la etapa del sueño. Si hay algún comentario, si hay alguna duda, con toda confianza, el chat queda abierto. Hagamos un check-in en relación a cómo son mis hábitos del sueño. Piensen en las horas de sueño que tienen día. Digamos que lo más recomendable es que duerman de 6 a 8 horas. Sin embargo, por los trajinares del día a día, en ocasiones el dormir 6 u 8 horas se hace complejo. La pregunta aquí, ¿cuánto tiempo estás durmiendo? ¿Qué hábitos previos tienes al dormir? Hay personas que comienzan a lo mejor ya por la noche una actividad física, lectura. Hay quienes la pasan o la pasamos en ocasiones scrolleando, como se dice comúnmente, la pantalla y tienes algún dispositivo con el cual estás revisando algunas de tus redes sociales y eso te entretiene. Quizá dentro de tus hábitos previos al sueño está revisar alguna serie, alguna película, como para arrullarte, entre comillas, que también tiene una influencia directa respecto al descanso. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el tener luz en tu habitación está suprimiendo parte de lo que se requiere como sueño. Despertares súbitos, quizá no insomnio, quizá solamente esos momentos en la madrugada en los que despiertas y puede resultar complejo volver a reconciliar el sueño. Quizá en algunos casos esos despertares súbitos se asocian con el último de los rubros que aparece aquí, los sueños. ¿De qué calidad son tus sueños? Quizá alguna pesadilla, quizá sueños recurrentes, quizá en el sueño experiencias muy vívidas que te confrontan y te despiertan a altas horas de la madrugada. Analiza estos 4 puntos y si viene bien para ti,
Coméntalos en el chat. Si vieras estos cuatro y le dieras a cada uno de ellos un 25% de promoción, ¿qué tanto porcentaje de calidad en términos de hábitos de sueño estás teniendo? Vamos a ver, horas de sueño. Estoy quizá 6 horas porque pues, el tiempo se acorta y los traslados se extienden. Así que son 6 horas o menos, quizá estaré con un 20-15%. Hábitos previos, eres de los que van a la cama y comienzan entonces a revisar en pantallas cosas que te entretienen, pues ya no tendrías ese 25%. Si eres de los que se olvidan de todo, se recuestan y a dormir, creo que el 25% está ganado. Despertares súbitos que pueden darse, insisto, desde situaciones que tengan que ver con un sueño ligero o con ruido exterior. Confirma si tienes ese 25%. Y sueños, la calidad de tus sueños. Insisto, no podemos elegir con quién soñar, pero al menos la calidad del sueño repercute directamente en nuestra salud. Y veo algunos comentarios. 15% estar ansiosa por un viaje durante la noche, de acuerdo, es el eh, clásico, la clásica angustia o ansiedad previo a un viaje, o cuando tienes que presentar algún proyecto, o cuando hay deadlines en tu empresa que tienes que cumplir. Bien, si consideras estos cuatro factores, estaríamos ya revisando qué calidad y qué higiene de sueño, como suele llamársele, están teniendo respecto a sus hábitos previos al dormir. Bien, veo algunas preguntas interesantes que iremos abordando, ¿eh? No las respondo ahora porque son temas que abordaremos a lo largo de la sesión. Muy bien, agradezco sus comentarios. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta del sueño? Problemas de aprendizaje, y esto es muy común, sobre todo cuando tienes cosas que adquirir. Todo trabajo implica un aprendizaje constante. Aunque sepamos de nuestro puesto, hay situaciones que nos confrontan a resolver dificultades o problemas. Eso implica una situación de aprendizaje, desatención, que se vive desde el momento en el que sales de casa, ya se te quedó el termo con el café, ya saliste sin las llaves, a lo mejor la credencial de trabajo la dejaste en algún otro lugar, vas y conduces con cierta desatención en la vía pública. Eso es peligroso. Falta de concentración. Estás presente en las reuniones, pero ausente en la atención. Tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en otro lado. Dificultad para tomar decisiones, ya que la toma de decisiones está relacionada directamente con la atención que tengamos y, por supuesto, con la forma en la que vayamos elaborando alternativas de solución. Bloqueos mentales, estos periodos diurnos en los que al parecer estamos atentos, estamos en vigilia, los bloqueos mentales se presentan. Dificultad para manejar emociones, y esto es muy común cuando se duerme mal. Las emociones son una expresión natural del ser humano. La gestión de las mismas es algo que se logra a partir de la atención, del autoconocimiento, de la identificación y, por supuesto, de con quién expresemos esas emociones. Probablemente el mal dormir te esté llevando a gestionar mal emociones que probablemente no tengan que ver con el trabajo, tengan que ver con tu vida personal y viceversa. Es muy común que los problemas de trabajo los podamos llevar a casa mal gestionados por el hecho de sentirnos cansados, de estar agotados por una mala noche o por una serie de días sin dormir adecuadamente. Tiempos de reacción lentos. Hay un dato muy interesante. Les colocaré al final las referencias y unos podcasts muy interesantes acerca de este tema, en donde los tiempos de reacción no solamente disminuyen, sino aumentan las probabilidades de accidente, no solamente vial, en las personas adultas.
Uno de estos datos interesantes y quizá para algunos de ustedes que gusten del ejercicio físico es que entre menor es la calidad de sueño, mayor es la probabilidad de lesiones en deportistas. Y esto está reflejado en deportistas de alto rendimiento. Al no dormir bien, aumenta incluso hasta en un 30% las probabilidades de una lesión. ¿A qué nos lleva? A entender que también el sueño está relacionado con estos periodos de recuperación que el cuerpo necesita. Si esto lo asociamos también al sistema inmune, pues no es sorpresa que después de tiempo, quizá días, de no dormir bien, aparezcan enfermedades, porque el cuerpo se debilita, porque el sistema inmunológico decrece, porque no tenemos las mismas defensas y, por supuesto, eso genera enfermedades que el cuerpo de alguna manera está expresando en términos de cansancio y fatiga. Y un mayor riesgo de sufrir accidentes laborales. Y esto se nota con personas que tienen que manejar maquinaria, conducir, por ejemplo, hay una correlación, hace algunos años trabajamos con el PAE, con una empresa en el área de montacarguistas, y se reflejaba esta correlación de que a menor descanso, a mayor fatiga, los riesgos de un accidente laboral en montacarguistas, pero esto aplica en todas las áreas, aumentaba. Claro, no es lo mismo que tengas un riesgo de enviar un correo electrónico sin información o un dato o un documento sin los datos suficientes al hecho de tener un accidente con maquinaria. Los riesgos aumentan, por supuesto. Y bien, veamos algunas de las consecuencias físicas de la falta de sueño. Se activan funciones biológicas del sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que de alguna manera funciona más de forma, a manera de reflejo, ¿sí? Involuntariamente. Por ejemplo, respirar, las dilataciones pupilares. Esto comienza a tener una repercusión a la falta de descanso porque se pierden tiempos de reacción, mientras que el sistema parasimpático es todo lo que está un poco más a nuestro alcance de voluntariedad, es decir, sujeción de algo, de un objeto, el caminar, incluso el esquivar ciertos lugares, vas caminando por la oficina, esquivar un escritorio, tener cuidado respecto a dónde tomas un objeto. Estos van perdiendo funcionalidad a la falta de descanso. Se afecta también las funciones musculares, movimientos intestinales y presión sanguínea. Las funciones musculares, bueno, comienza a haber ciertas dolencias. Hay dolores musculares provocados por la falta de sueño. Por ejemplo, insisto, a quienes practican algún ejercicio, se habrán dado cuenta de que hay días en los que los músculos duelen más. No solamente se debe a la sobrecarga muscular que implica un ejercicio físico, sino también a la falta de descanso que va asociada con los periodos de recuperación que nuestros músculos requieren para continuar con las actividades o mantener un ritmo ya planificado de ejercicio físico. Movimientos intestinales que generan, por ejemplo, problemas como gastritis, colitis, diarreas, debido a la falta de sueño, que por supuesto se asocia con hábitos que abordaremos un poco más adelante que cambian en nuestra alimentación. Porque bueno, ¿cuántos de nosotros hemos pensado que un buen café nos ayudará a una mala noche? No dormí bien, pero mi café saldrá avante conmigo. Esta es mi vitamina. El problema es que un café muy cargado, como habitualmente le llamamos, también genera dificultades intestinales. Y la presión sanguínea, que va de la mano, por supuesto, con un mal dormir. La presión sanguínea aumenta. En algunos de los casos puede haber incluso hipotensión arterial en el caso de que haya una propensión a la misma. Es decir, las consecuencias físicas de la falta del sueño no solo van de la mano de lo que dormimos o no dormimos adecuadamente, sino de nuestro metabolismo, particularmente de la herencia. Por ejemplo, si tenemos una herencia ascendente, padres, abuelos, con problemas de hipertensión,
glucosa alta o algunas otras dificultades, ellas se convierten también en problemas que se agravan por la falta de sueño. También afecta al sistema inmunológico, bajan las defensas y padecimientos como la obesidad, la diabetes tipo 2 y el cáncer están relacionadas con alteraciones en el sueño. No solamente a las alteraciones que van de la mano con dormir mal, sino en ocasiones a situaciones externas, por ejemplo, dificultades familiares, dificultades personales o laborales, que repercuten en el hecho de no dormir bien. Y bueno, pensando en ello, me permito compartir un video ilustrativo al respecto. Aclaro, la marca no patrocina los webinars del PAE. Melatol presenta. ¿Escuchan el audio? Correcto. Gracias. A los cabeceadores. Bellos durmientes de nuestra fauna. Tipos que le hacen frente al trabajo duro, pero también borran el trabajo duro con la frente. Líricos del cabezazo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. ¿Prestás el auto? Corren el riesgo de decir que sí, Sí. cuando deberían decir que no. Víctimas de sí mismos, ya que en un abrir y cerrar de ojos likean la foto del ex. Incluso con el tiempo se ponen territoriales y se enfrentan entre ellos. Cabeceadores, por suerte pueden contar con Melatol. Y bien, ¿les parece familiar? ¿Han padecido de algo similar por falta de sueño? Pues es precisamente de lo que nos ocupa la charla. No solamente, insisto, de cómo afectan los hábitos del sueño en el día, sino como a largo plazo también se convierte en un problema que olvidamos atender y por lo tanto en una afectación que sobrepasa solamente lo que circunscribe al sueño, lo que circunscribe al dormir. Consecuencias a largo plazo. Dificultades de concentración. ¿Te has dado cuenta cómo después de no dormir bien, no tomas la atención necesaria en ciertas reuniones? Se te van algunos datos que ya tenías previsto, incluso aunque los apuntes, es un buen hábito el tener tu agenda y tus pendientes anotados, estos mismos pueden pasar desapercibidos por el hecho de que tu concentración se vio afectada. Aumento de peso, porque así como cambian nuestros hábitos alimenticios, existe una tendencia, por ejemplo, a comer más. ¿Qué hábitos pudieran provocar este aumento de peso? Clásico, una bebida endulzada. Esto me va a ayudar a despertar. Solo que hay que considerar que esa bebida endulzada repercutirá directamente en tu peso corporal. Un café bien cargado. Sí, solo que ese café bien cargado también comenzará a afectar gastrointestinalmente lo que has tenido a lo mejor bajo cierto cuidado. Voy a comer más. Sí, porque generalmente eso me mantiene despierto y pensamos que comiendo también la atención puede aumentar. Afectaciones metabólicas. Nuestro metabolismo cambia. ¿Por qué? Porque los periodos de descanso también dan pauta a procesos tanto gastrointestinales como metabólicos sanguíneos. Y esto es importante considerarlo, porque en ocasiones pensar que ese bajón de ánimo, este down que de pronto sentimos en la oficina o en las relaciones humanas, incluso estas dificultades que tenemos en las relaciones de pareja, con los hijos o con compañeros de trabajo, pueden deberse a estas afectaciones metabólicas. Como se dice comúnmente, no traemos la pila al 100. Cambio en las relaciones sociales. Se afectan porque ya no nos ocupamos de la misma manera de la atención, de la concentración e incluso de las relaciones tanto verbales como corporales de las personas con las que convivimos. ¿Te ha pasado que de pronto estás hablando con alguien
pero parece que la persona no te está prestando atención y es probable que le preceda una etapa de cansancio. Y trastornos psiquiátricos. Particularmente está asociado con ansiedad y depresión. Afectaciones que si ya las padecías, por ahí vi alguna pregunta, si ya las padecías, los trastornos del sueño o las afectaciones del sueño podrán potencializarlas. Es que mucha precaución porque no dormir bien no solamente afecta a situaciones eh, del, eh, de la vigilia, de mantenerte despierto, afecta a otras áreas que probablemente no habías considerado. ¿Qué puede afectar mis hábitos del sueño? En lo externo, hábitos alimenticios y físicos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos a una buena cena, a una reunión social o familiar y la cena estuvo de lujo, pero como para no poder dormir también? Y esos hábitos alimenticios generan entonces un malestar adicional. Ya no se duerme bien, ya no se descansa, nuestro metabolismo comienza a tener más trabajo para hacer el proceso digestivo. Hábitos físicos. Hay personas que gustan de hacer ejercicio de noche porque los hace sentir más cansados. Solo que en términos de energía física, el hecho de hacer ejercicio a altas horas de la noche o por la noche antes de dormir aumenta los niveles de nuestro organismo que en ocasiones repercuten directamente en el descanso, ¿sí? Cada metabolismo, cada cuerpo actúa diferente, pero identificarlo es importante porque habrá quienes, no, pues yo hago ejercicio por la noche, me voy a una clase de spin a las 8 o 9 de la noche y descanso perfectamente. Sin embargo, hay personas que al no identificarlo piensan que hay otros factores que están repercutiendo en su descanso habitual. Mucho ojo porque también los hábitos físicos pueden tener sus consecuencias. Relaciones humanas. Aunque llevarte bien puede tener sus dificultades, el hecho de tener relaciones humanas inestables, una dificultad, por ejemplo, antes de dormir, la clásica llamada antes del sueño, porque, bueno, es el único momento en el que pude llamarle a papá, mamá, a los hijos, al hermano, algún familiar o amigo. En muchas ocasiones nos ponen alertas por lo que platicamos. Y eso es importante identificarlo. Todos tenemos, sin excepción, personas que nos provocan bienestar y personas que nos generan preocupaciones. Evita, en términos de hábitos del sueño, hablar con ese tipo de personas antes de ir a la cama, porque pueden estar generando ese factor de mayor atención e incomodidad que impidan el ciclo del sueño. Gestión de dificultades personales que van desde las financieras, dificultades de salud, dificultades a lo mejor en términos de materiales en casa con otras personas que se llevan a la cama. Y por lo regular, ¿por qué pensamos más en los problemas antes de dormir? Porque es cuando precisamente estamos en periodos de descanso y despejamos la mente. ¿Qué ocurre en ocasiones cuando vamos a dormir y traemos alguna dificultad personal que no hemos gestionado adecuadamente? La desatendemos. ¿Y qué hacemos? Pues me pongo a ver algo en la televisión, alguna serie, una película, algún streaming, videos, o me pongo a scrollear en mi dispositivo. Y esas gestiones de dificultades personales mal gestionadas, valga la redundancia, nos llevan a evasiones que se convierten en otras dificultades. Ojo, porque probablemente por quererte dormir, por querer un poquito desentenderte o despreocuparte de algunas cosas, estás recurriendo a otras, como por ejemplo el consumo de alcohol antes de ir a la cama, que no son tan efectivas y no son recomendables. Y los rasgos de personalidad. Y bueno, esto lo traemos de herencia. Nuestro temperamento aquí influye, pero también la manera en la que lo gestionamos, porque aunque el temperamento pueda ser aprensivo, seas una persona preocupona, seas este tipo de personas que a lo mejor eh, antes de dormir ponen a revisar los pendientes del día siguiente, pero si hay algún pendiente al día siguiente que sea urgente, ya le estás dando vuelta, también influye en cómo manejas los hábitos del sueño.
Y bien, preguntaban, ¿qué se recomienda para un buen dormir? Vamos a analizarlo desde al menos dos vertientes. La primera, el autocuidado. Las cosas que sí están a tu alcance en términos de lo que circunscribe al sueño, de lo que rodea a tu momento antes de dormir. Prioriza tu sueño como haces con la alimentación o el ejercicio. Si eres de estas personas que se preocupan por la cantidad de calorías, por lo que están comiendo, por tener toda la alimentación y el ejercicio en ciertos horarios, hazlo igual con tu sueño. Si no lo haces, te recomiendo que comiences a practicarlo. ¿Por qué? Porque los momentos en los que debes de dormir, no debes de tener preferiblemente ninguna actividad de la mano. Esta parte de hacer una llamada telefónica, esta parte de revisar tus correos antes de dormir para ver si no llegó algún pendiente, esta parte de revisar mensajes o grupos de WhatsApp justo a la hora de dormir, porque pues es el momento que tienes oportunidad. Son cosas que no le están dando prioridad a tus tiempos de sueño. Establece un horario creando rutinas previas. Esto también es primordial. Desde la parte de la pijamita, una pijamita cómoda, nada que sea demasiado ajustado, nada que contenga a lo mejor alguna tela rasposa, porque esto también va generando rutinas que faciliten el dormir. A la par de un sueño, perdón, un baño, un té antes de dormir que faciliten el sueño, eh, sin que esto se convierta, por ejemplo, en una dependencia. Crea rutinas que estén a tu alcance y que faciliten esta fase previa del sueño. Desconexión digital. La luz inhibe la melatonina. Esto explica por qué el ver un video que te lleva precisamente a otro, por la parte de que los dispositivos y las redes sociales están diseñadas para eso, para mantenerte atento. Eh, el algoritmo te lleva de una cosa a la otra sin que te des cuenta que ya invertiste media hora o 2 horas de tu tiempo en ello, es precisamente lo que genera que se vaya perdiendo el sueño. Tenías mucho sueño, te recuestas, pero apareció el primer video, apareció el segundo y así sucesivamente. La luz inhibe la melatonina, por lo cual también se recomienda tener una habitación completamente oscura. Si a lo mejor tus ventanas dan a una luz de la calle o incluso tus cortinas no son del todo oscuras, es conveniente invertir en ello. También invertir en el descanso. Un buen colchón ayuda. Una buena almohada es una inversión que, insisto, repercutirá en el descanso favorablemente. Otro factor importante son las cenas ligeras, ¿sí? Tratar de cenar poco. Hace tiempo escuché una recomendación que decía, desayuna como rey, come como príncipe, pero cena como mendigo. Las cenas ligeras ayudan en buena medida a que el descanso sea muchísimo más llevadero. Claro, hay cenas quizá de negocio, algún viaje que te lleve a cenar fuera de tus horarios, ok, eso es excepcional. Por eso es importante procurar que los hábitos se conviertan en eso, en rutinas que puedas repetir y que excepcionalmente rompes. Y límites claros, no comas en cama, porque de lo contrario habituarás también a tu cuerpo eh, a que esto se haga habitual y la cama se convierta en un lugar no para descansar, sino para comer o trabajar. Escucha a tu cuerpo y priorízalo. Cansancio es cansancio, ¿de acuerdo? Si te sientes cansado, vete a dormir. A veces son las 8 o 9 de la noche, si no tienes ningún otro pendiente, pero quieres dormirte hasta las 10, 11 de la noche como habitualmente lo haces, date la oportunidad de priorizar el descanso en algún momento de tu día a día. Claro, también si en la tarde empiezas con esta somnolencia, no es recomendable, no es recomendable dormir durante mucho tiempo fuera de los horarios en los que habitualmente duermes. Por ejemplo, eh, podemos tomar los fines de semana para tomar descansos más largos durante el día. Entonces,
decido dormir 1 o 2 horas el sábado o el domingo por la tarde, pero sin duda eso afectará el sueño nocturno. La siesta es recomendable, pero de 20 minutos. Los sueños prolongados durante el día van a afectar las horas de sueño que habitualmente te dedicas en la noche. Ropa cómoda y ducha previa, mindfulness y la técnica 4-7-8. La técnica 4-7-8 ayuda mucho al descanso, a la relajación. Y no solamente es aplicable previa a dormir, también es aplicable entre cualquier situación de tensión durante el día. 4 segundos para inhalar, 7 segundos para contener el aliento y 8 segundos para exhalar. 4 segundos inhalando, 7 segundos conteniendo y 8 segundos exhalando. Ayuda, y ayuda bastante. Otras consecuencias del mal dormir, repercusiones en el estado de ánimo. La falta de sueño exacerba la ansiedad y la ansiedad impide dormir y se convierte en un círculo vicioso. Justo preguntaban por ahí en el chat cómo repercutían algunas cuestiones como la angustia al viaje. Bueno, pues es el círculo vicioso que implica el preocuparte antes de dormir, no poder dormir bien, despertar con una preocupación adicional y no romper el círculo. ¿De acuerdo? Porque la falta de descanso aumenta también las dificultades para la gestión de emociones. Gestiona tus emociones adecuadamente. Y estos son temas que el PAE también ha manejado no solamente dentro de su página, pueden visitarla para mayor información, sino también en los webinars que hemos estado impartiendo. La gestión de emociones implica conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es un viaje que nunca termina. Aunque parezca que te conoces bien, siempre hay situaciones que expresan una parte de ti que quizá no conocías. Si estás ansioso, escribe tus pendientes y adminístrate mejor. ¿Esto qué quiere decir? La ansiedad en muchas ocasiones se convierte en una contención de situaciones que es difícil expresar. Escribir no solamente le da cabida a una organización y planeación, también le da cabida a esto que llamamos desahogo, ¿sí? Es catártico el escribir, el poner tus preocupaciones y saber de qué manera podemos atenderlas y en muchas ocasiones resolverlas. La depresión cansa, entonces dormir mucho también puede ser un síntoma. Esto no quiere decir que porque duermes tus 8 o 10 horas es señal de que estás muy bien. En ocasiones los estados de ánimo también afectan el dormir. En términos de ansiedad, porque no se duerme bien, se disminuye, se recorta el número de horas. Y en la depresión, porque el sueño aumenta, las horas de sueño van en aumento y la somnolencia está presente a lo largo del día. Precaución con ello. Y dormir mal nos hace reactivos e irritables. Seguramente has tenido momentos en los que, insisto, te desconoces porque no has descansado bien, porque no comes incluso bien. ¿Qué podemos recomendar en términos de rutinas físicas? Evita la cafeína por las noches. Si eres de tomarte a lo mejor un café por las noches, quizá eso esté afectando tus periodos de sueño. Porque la cafeína afecta directamente las hormonas que, como la melatonina, van influyendo en el sueño. Evita el consumo de alcohol y otras sustancias. Claro, terminé mi jornada, ¿por qué no? Una copita, una cervecita y a dormir. Ojo, porque aunque son depresores del sistema nervioso, el alcohol se convierte también en un hábito que influye en otros aspectos. El ejercicio reduce el estrés, así que siempre es recomendable una rutina de ejercicios. Insistiendo en lo anterior, trata de que esa rutina de ejercicios no influya en tus horas de sueño, en tus periodos y hábitos previos al dormir. Consumir noticias e información negativa dispara los niveles de cortisol.
Si eres de los que están viendo noticias previo al sueño, pues probablemente ahí estés encontrando el factor que te tiene con mayor ansiedad antes de dormir. Porque además, vale la pena mencionar, las noticias que vemos en redes sociales o en televisión, lógicamente nos preocupan. No tiene que ver con algo aislado, tiene que ver con nuestro día a día. Y siestas cortas facilitan el dormir por la noche. Evita estas siestas largas de horas. 20 minutos es bastante recomendable como para mejorar tanto tu ánimo como tu aspecto fisiológico sin que repercuta negativamente en las noches en tus horarios de sueño. Claro, aquí habremos de considerar que para muchas personas, por ejemplo, que rolan turnos o que viajan a otros países, el jet lag o estos ritmos circadianos que se ven afectados implican un cambio en la rutina. ¿Sí? Aquí hay que tener muy presente también que aquellos que por cuestiones laborales o familiares tienen que desplazarse a cambios de uso horario, también el sueño va a tener alguna repercusión. Entre más hábitos tengas para conciliar el sueño, más fácil será hacerle frente a estos cambios de horario o a estas situaciones extraordinarias. Hidrátate bien. Preferentemente, no lo hagas en demasía por la noche. Claro, es estar levantándose por la noche al baño constantemente. Pero durante el día, hidratarse bien también ayuda a que nuestro organismo esté en términos de su metabolismo, lo suficientemente equilibrado. Identifica apneas del sueño que afecten tu salud. Por ahí vi una pregunta de cómo lo identificabas. Solamente un profesional. ¿A qué me refiero? A que el factor que puede estar provocando la apnea del sueño es multifactorial. Puede ser desde la obesidad, puede ser desde alguna situación de la estructura nasal, alguna cuestión incluso en términos de garganta, oído, que sí es importante se revisen por un profesional. Y si vives en pareja y tu pareja padece de apneas del sueño, también es importante recomendarle lo mismo, porque no solamente afecta la apnea del sueño a quien duerme, sino a las personas que les rodean. Fumar tiene repercusiones en el ciclo del sueño. Por ejemplo, la nicotina es un estimulante y por supuesto que fumar antes de dormir implica estimular el cerebro justo antes de comenzar a conciliar el sueño. El ejercicio nocturno puede tener también repercusiones en tu ciclo del sueño. Si eres de los que están habituados a que, insisto, haces ejercicio y después vas a dormir sin ningún inconveniente, no hay por qué alterarlo. Pero si eres de los que a lo mejor hacen demasiado ejercicio, digamos que quieren acabar con todas las calorías del día en 1 o 2 horas de sesión por la noche, es probable que eso esté generando alguna alteración del sueño que bien podrías evitar o por lo menos controlar adecuadamente. Muy bien, me voy a los beneficios del PAE. Y esto es importante porque algunas de las preguntas iban relacionadas con cómo atender. El PAE es un programa de atención a empresas voluntario, profesional, familiar, confidencial y gratuito. Esto significa que todos aquellos beneficiarios por el programa lo van a hacer de manera voluntaria con un profesional del otro lado de la línea. No solamente ustedes, pareja e hijos solteros también serán beneficiados por el servicio. Si eres soltero y vives con tus padres y hermanos pequeños, ellos serían los beneficiarios del servicio. Es gratuito, su empresa lo ofrece como una prestación adicional y es confidencial, lo cual implica que de alguna u otra manera lo que hables dentro de estas sesiones telefónicas o presenciales será completamente ajeno a situaciones, por ejemplo, laborales, que en muchas ocasiones son las que provocan dificultades o situaciones, en este caso, de alteraciones en el sueño. Ten la tranquilidad de que el profesional del otro lado de la línea estará atendiéndote sin darle a la empresa información que no sea estadística. ¿Sí? El PAE solamente otorga información estadística de los usuarios, pero no cualitativa. Problemas que aborda: situaciones de pareja, familiares, personal emocional, estrés y organizacionales, que van este último desde situaciones con colaboradores, con jefes o con subordinados acerca de relaciones humanas, manejo de liderazgo, resolución de problemas, comunicación efectiva.
No dudes en llamar 24/7 a estas asesorías telefónicas, los mensajes electrónicos que el PAE difunde, este tipo de sesiones informativas y la página que aparece al final, que seguramente en la empresa tienen visto. La promoción del programa del PAE también se puede realizar por medio de la página web, con estos y otros temas de interés. Excelente, muchísimas gracias, maestro Said. Y pues bien, si nos los permiten, vamos a dar inicio a esta sección de dudas y respuestas. Ya tenemos en el chat un par de ellas, voy a leerlas. Y la primera, maestro Said, es ¿cómo se puede identificar apnea del sueño y cómo se puede tratar? Bien, retomo. Es importante que un profesional, un médico, realice este tipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque en relación al origen es el tratamiento. Les comentaba, algunas situaciones de apnea del sueño tienen que ver con sobrepeso, con obesidad. Algunas otras tienen que ver con la estructura nasal de cada uno de nosotros. A veces una lesión nasal, una fractura, incluso nuestros huesos del rostro pueden estar influyendo para que la apnea del sueño se presente, y no solamente un medicamento, una pastilla, sino un tratamiento integral hará que la atención sea muchísimo más adecuada. La recomendación es visita a un profesional, puedes recurrir a la línea del PAE para también tener una orientación al respecto. Generalmente en la línea del PAE también hay un banco de referencias a dónde acudir respecto a alguna problemática, o incluso en el área de recursos humanos de tu empresa podrán darte información en relación a los médicos laborales que podrían canalizarte a esta atención. La recomendación más importante, me parece, en este aspecto, Cintia, es no te automediques, porque en ocasiones es, me han recomendado tal pastilla para no roncar. Para dormir mejor, me han recomendado dichos medicamentos o infusiones que podrían mejorar la calidad del sueño. La recomendación es no lo hagas sin un asesoramiento profesional, porque puede haber repercusiones que van a afectar quizá otras esferas de tu salud física o incluso emocional. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Said. Una pregunta más. En personas con ansiedad o depresión, ¿qué se debe trabajar primero? ¿La salud mental o el trastorno de sueño? Muy interesante. Aquí también es importante considerar cuáles son los niveles del deterioro físico, llamémosle así. Cuando el no dormir se convierte en una dificultad prácticamente inmanejable, que no podemos manejar con nuestras propias aptitudes, sí es importante una atención médica. Un ejemplo, hay personas que llegan a mi consulta y no han podido dormir o tienen dificultades en algún proceso fisiológico o metabólico. Por supuesto que hay niveles de estrés y de ansiedad que repercuten, pero si esos niveles fisiológicos no tienen una estabilidad, no alcanzan un equilibrio, lo demás no se puede trabajar. Por lo tanto, lo recomendable es realizar esa valoración. ¿Qué te está quitando el sueño? Para saber primero si se puede trabajar con una psicoterapia, con una orientación psicológica, o bien si esos niveles de ansiedad y tensión ya han resultado tan inmanejables, tampoco ya no tienes las aptitudes para manejarlo, que es necesario algún tipo de medicación por un profesional para disminuir esos niveles y trabajar de manera eficiente el aspecto emocional. Siempre va de la mano. No hay una regla, cada caso es excepcional, por lo que ante los niveles de ansiedad y la atención psicológica o médica, siempre es importante considerar qué aspectos funcionales afectan. Hay 3 aspectos funcionales a considerar, que son el sueño, la alimentación y lo que llamamos aspectos volitivos o de voluntad. Si está afectando el sueño o la alimentación de una manera inconmensurable y no lo puedes manejar, es recomendable primero atacar esas 2 áreas o atacar una de las áreas para después acceder a la atención psicológica. Una valoración ayudará mucho a ver cómo manejarlo. Perfecto, muchas gracias.
Comentario, también evitar tomar té verde, té negro, té chai y mate antes de dormir. Ujú. Son generalmente estimulantes. Así es. Ok, ¿qué hábitos concretos se sugiere llevar para tener sueños tranquilos que permitan descansar bien? Muy interesante la pregunta. Creo que estos hábitos van de la mano de qué tanto te conoces. Si eres una persona que a lo mejor eres muy aprensiva, el principal hábito es no pienses, no te informes, no accedas a datos o noticias que te puedan poner demasiado nervioso. Si eres más bien una persona relajada, un tanto cuanto despreocupada, pues bueno, en términos de ello, quizá las noticias no te afecten tanto, pero tampoco son convenientes. Conocerte a ti mismo será la mejor manera de generar estos hábitos de sueño muchísimo más estables. Y por supuesto, los sueños van de la mano de lo que vamos viviendo. Si de pronto la calidad de nuestro sueño no es tan eficiente, pesadillas, despertares súbitos, es necesario también revisar nuestra vida emocional, porque en muchas ocasiones, yo creo que en un 90%, esta vida emocional repercute en la vida onírica, en la vida de los sueños. Importante tener este equilibrio. Perfecto, muchas gracias. Um, una pregunta adicional. ¿Es normal no poder conciliar el sueño cuando estás en tu confort, por ejemplo, en tu propia cama? ¿Es normal? ¿Es normal no poder conciliar el sueño cuando no estás en tu confort, por ejemplo, en tu propia cama? Sí, depende mucho de qué tan acostumbrados estemos a lo mismo y de también qué tanta predisposición tengamos a lo mismo. Hay gente que dice, yo si no es en mi cama no descanso. Es relativamente entendible, pero también es un hábito. Es decir, lo platicábamos hace un momento, cuando tienes que cambiar a lo mejor tu residencia, tienes movilidad por tu trabajo o visitas a algún familiar quizás semanalmente, quincenalmente por una situación de salud o negocio, es importante considerar que a la par de esos cambios en términos de rutina, van de la mano la eh, preconcepción que tenemos de que solo podemos descansar en un lugar. Creo que tiene que ver mucho con la manera en que lo prejuiciamos. También el entrenamiento de que salir de casa es una oportunidad de descansar, es una forma de manejar. Si eres de los que piensan que solamente en tu camita, con tu almohadita y con la frazada y el peluche adecuado puedes descansar, ok, es válido. Pero también es válido pensar que en una situación alternativa hay oportunidades de hacerlo. Por ejemplo, el hábito que tienes antes de dormir, insisto, la rutina, desde la pijama, el baño, si eres espiritual, a lo mejor una meditación, una oración, la respiración, el mindfulness, ayuda mucho para que no solamente sea la cama, el colchón, la almohada y la cobija los factores que influyan favorablemente en tu sueño. Excelente. Gracias, Said. También estamos tomando en cuenta dudas de nuestro canal de YouTube. Justo, ¿es Bien, recomendable usar algún fármaco? solamente bajo prescripción médica. Importantísimo. La automedicación puede generar más dificultades cuando intentas resolver dificultades de sueños. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a afectar ese medicamento a tu organismo. Probablemente tenga repercusión, digamos, favorable en términos de tu sueño, en términos de tu descanso, pero el resto de tu metabolismo, cómo lo digiere, cómo metaboliza precisamente y cómo incluso podría tener repercusiones en otros órganos internos. Importante que sea a partir de una prescripción médica. Muchas gracias, Said. Una última pregunta, todavía nos da tiempo para una más. ¿Recomiendas el ruido marrón para conciliar el sueño? Ok, todo aspecto externo que va desde luces, velas aromáticas, todo esto que tiene que ver con nuestros sentidos, es importante considerar si es o no adecuado
Primero, a los hábitos que hemos desarrollado. Por ejemplo, hay gente que sin luz en su habitación, aunque sea una luz tenue o una luz roja, no puede dormir. Es recomendable continuarlo. Vamos, aquí de cada organismo o a cada organismo depende los hábitos que funcionen o no. En el caso de los ruidos, hay quienes a partir de, a lo mejor, tanto como el ruido marrón como la parte de los sonidos ambientales, ruidos de lluvia, música instrumental, les sirve para poder conciliar el sueño. Si te funciona, es adecuado. Si no te funciona o te funciona alternadamente, es importante considerar qué es de lo que estás aplicando lo recomendable para continuar o dejar de hacerlo. Insisto, desde las velas aromáticas, los sentidos nos ayudan mucho a la relajación. Una vela aromática, un sonido, luces, incluso la sensación corporal de sábana, de algún tipo de colcha, es importante como para que el sueño se complemente con esta tanto propiocepción, que es lo que nuestro cuerpo siente por dentro, como de la estimulación cutánea, auditiva, kinestésica, un buen colchón, o visual, que implique, por ejemplo, para algunos dormir con la luz encendida. No es lo recomendable, pero algunos se han evitado ello. Perfecto. Excelente, Said. Pues bien, vamos a cerrar esta sección de dudas y respuestas. Agradecemos el excelente contenido y sobre todo la valiosa exposición, Said. Y bien, antes de concluir, permítanme recordarles que en el chat sigue disponible la liga para responder nuestra breve encuesta de satisfacción. Reitero, su opinión es muy importante para nosotros, ya que nos permite conocer su experiencia y mejorar nuestros futuros webinars. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Agradecemos el espacio que nos han brindado y sobre todo el tiempo que nos han dedicado. Recuerden que este webinar estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran ahí como programa PAE. Muchas gracias, Said. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias.